Hola, bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hola, Hoy nos vamos a meter de lleno en las raíces de prácticas, centrales en el cristianismo, pero vistas desde sus orígenes, ¿eh? eso es. Hablaremos de la Eucaristía, la caridad, la Cuaresma, el bautismo, tal como se vivían, en los primeros siglos. Exacto, en los primerísimos tiempos. Y la base que tenemos son unos documentos de Civic ODM, que es una fundación dedicada a conectar fe, liderazgo y economía. Un material muy interesante, la verdad. La idea es intentar entender cómo funcionaban estas prácticas en su momento, claro, y quizá, descubrir conexiones que hoy nos pueden parecer, no sé, un poco sorprendentes. Sí, entre el culto y la vida diaria de la comunidad. ¿Listos? Pues venga, vamos a desgranar esto. Empezamos por esa unión que parece clave en las fuentes: Eucaristía y caridad. Venga, perfecto. Es un punto de partida fundamental. Sí, parece que desde el minuto uno la idea no era solo celebrar un rito y ya está, No, no, sino que esa celebración transformara la vida comunitaria. Y eso, implicaba directamente compartir con los necesitados. totalmente. Ya en la Didache, que es un texto del siglo I, muy temprano, Sí, ya se ve clarísimo. Insiste en que la mesa de la Eucaristía y la mesa de los pobres no podían ir por separado. eran como dos caras de la misma moneda, ¿no? Algo así, sí. Dos momentos del mismo encuentro, podríamos decir. Y lo más interesante, supongo, es cómo eso se llevaba a la práctica. No era solo una idea bonita. Exacto, no era teoría. En las celebraciones, en la misa primitiva, pues los fieles llevaban pan y vino, claro, para la consagración. Lo normal. Pero también llevaban aceite, otros alimentos, a veces incluso otros bienes. Ah, mira, y todo para la liturgia. No, ahí está la clave. Una parte sí, pero otra parte se destinaba explícitamente a ayudar a los miembros más O vulnerables. sea que ya en la propia celebración se hacía la colecta, digamos. Sí, y aquí la figura de los diáconos era esencial. No eran simples ayudantes, ¿eh? ¿Cuál era su papel exacto? Pues su función principal era recoger estas ofrendas, estos bienes, y distribuirlos. ¿Entre quiénes? Pues a ver, a los pobres de la comunidad, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, Una red de apoyo, vamos. sí, incluso a los cristianos que estaban en la cárcel o que llegaban de paso, forasteros. Se hablaba de una unión de altar y servicio. ¡Qué buena expresión! Es que era eso. Lo que se ofrecía a Dios en el altar, pues tenía que continuar. Tenía que prolongarse en el servicio concreto al prójimo. Era un flujo constante. Y esto no son suposiciones, ¿verdad? Hay testimonios, Claro, claro. Testimonios muy tempranos que lo describen con bastante detalle. como San Justino Mártir, quizá, a mediados del siglo II. Justo. Justino, en su primera apología, pinta un cuadro muy vivo. Cuenta cómo cada uno aportaba lo que podía Ajá. y luego el obispo administraba todo eso que se recogía para ayudar. Y menciona explícitamente a huérfanos, viudas, enfermos, presos, forasteros. Lo que me llama la atención de Justino es lo organizada que parece esa ayuda. Sí, sí. Estaba directamente conectada a la reunión del domingo. No era algo improvisado. Había una estructura ya. Totalmente. Y un poco antes incluso San Ignacio de Antioquía. ¿Principios del siglo II? Sí. Él insistía en lo mismo, pero desde otro ángulo. El de la unidad. ¿Cómo? Decía que si se comparte un solo pan en la Eucaristía, pues eso tiene que reflejarse en la unidad de corazón y en el cuidado mutuo, Claro. sobre todo de los más débiles. Su lema era casi, un solo pan, una sola comunidad solidaria, que nadie quedara excluido. Entiendo. Pero, a ver, ¿esta unión tan ideal era siempre fácil? ¿O generaba tensiones? Me refiero, habría gente que iba al rito, pero luego se desentendía. Buena pregunta. Y sí, claro que había tensiones. No era un mundo perfecto. Me imagino. San Cipriano de Cartago, por ejemplo, un obispo muy importante en el norte de África, a mediados del siglo III, Ajá. tuvo que ponerse muy serio con este tema. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues que criticó, y con dureza, a los fieles ricos que iban a comulgar pero que no compartían sus bienes. Les echó la bronca, vamos. Básicamente, les echaba en cara la incoherencia. Les decía algo así como: ¿cómo quieres recibir el cuerpo de Cristo si no te ofreces tú mismo, a través de lo que tienes, a tus hermanos necesitados? Fuerte. Porque ellos también son cuerpo de Cristo, ¿entiendes? La lógica era esa. ¿Y la teología que había detrás, cuál era exactamente? Pues era potente y a la vez bastante sencilla. Entendían que la Eucaristía creaba una doble unión, inseparable. Doble. Sí, una, digamos, vertical, con Cristo, y otra horizontal,
entre los miembros de la comunidad. Y no podías separar una de otra. Exacto. No podías tener la primera sin la segunda. Recibir a Cristo en el pan implicaba reconocerlo y servirlo en el pobre, en el necesitado. La conexión con el Evangelio, ¿no? Con Mateo 25. Directa. Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que la caridad no era, bueno, un añadido opcional, una obra buena sin más. Era parte del paquete. Era la prueba del algodón de la Eucaristía. Demostraba si la comunión era real o solo un rito vacío. Entiendo. ¿Y esto, más allá del valor interno para la comunidad, tenía algún impacto fuera? ¿Cómo lo veían los no cristianos? Pues sí, y mucho. Tenía una dimensión que podríamos llamar apologética, o sea, de testimonio. ¿En qué sentido? Pues refutaba una crítica que se les hacía a menudo en el mundo antiguo, que los cristianos practicaban un culto raro, secreto y que se desentendían del mundo, de la sociedad. Ya. Y esta práctica demostraba justo lo contrario, que su fe tenía consecuencias sociales muy concretas, que la comunión con Dios llevaba, sí o sí, al compromiso comunitario. Aquí es donde encaja esa frase famosa que recoge Tertuliano, ¿no? Esa misma, la que decía que los paganos comentaban, a veces con admiración, otras con extrañeza. Miren cómo se aban. Exacto. Esa caridad organizada, que nacía de la Eucaristía, era una de sus señas de identidad más fuertes. Y seguramente un factor clave en su expansión. Sin duda. Era un argumento vivo, mucho más potente que cualquier discurso filosófico. Una conexión realmente, poderosa. Bueno, y esto nos lleva al segundo gran bloque que queríamos explorar hoy. Vamos a ello. La preparación para la Pascua, el bautismo y cómo surgió la Cuaresma en ese contexto. Otro pilar fundamental. Si la Eucaristía era el pulso semanal, La Pascua era la gran fiesta anual. el corazón del año litúrgico, ¿verdad? Totalmente. Y la idea central que transmiten las fuentes es que el bautismo, el rito de entrada en la comunidad cristiana, se celebraba preferentemente en la vigilia pascual. Sí, en esa noche, del sábado santo al domingo de resurrección. ¿Y por qué precisamente ahí? Pues porque lo entendían como una inmersión, a veces literal, en la muerte y resurrección de Cristo. San Pablo lo dice muy claro en la carta a los Romanos, capítulo 6. Sí, Somos sepultados con Cristo en el bautismo para resucitar con Él a una vida nueva. claro. La Pascua era el momento perfecto para ese renacer. El momento ideal, sí. Y claro, para un paso tan decisivo, sobre todo para los adultos que venían del paganismo, Que serían la mayoría al principio. exacto, pues se necesitaba una preparación intensa. Y aquí es donde entra la figura del catecúmeno. Que significa el que está siendo instruido, ¿no? Eso es. Y el proceso, el catecumenado, no era un cursillo rápido de fin de semana, ¿eh? No me imagino. ¿Cuánto duraba? Podía durar bastante, a veces 2 o 3 años. ¿Tanto? Sí, se tomaban muy en serio asegurarse de que el candidato entendía la fe, claro, pero sobre todo que estaba dispuesto a cambiar de vida. La conversión era clave. ¿Y cómo era ese proceso? ¿Tenía etapas? Sí, estaba bastante estructurado. Primero eran oyentes. ¿Oyentes? Sí, asistían a la primera parte de la celebración, la liturgia de la palabra, las lecturas, la predicación, pero se tenían que ir antes de la Eucaristía. Curioso. Luego pasaban a ser catecúmenos propiamente dichos. Ahí ya recibían instrucción doctrinal y moral más profunda. ¿Y la fase final? La fase final, justo las semanas antes de la Pascua, era la de los iluminandos, o fotizomenoi, en griego. Los que van a ser iluminados. Suena potente. Y lo era. Era una preparación súper intensiva. Incluía oraciones especiales, exorcismos. Exorcismos, como en las películas. Bueno, no exactamente. Se entendían más bien como una oración de liberación de influencias negativas, del mal, para fortalecer al candidato. Y también estaban los escrutinios. Escrutinios. ¿Qué era eso? Suena a examen. Era algo así como chequeos espirituales. Ritos en los que la comunidad rezaba intensamente por los candidatos. Ajá. Y se examinaba su conversión, su sinceridad. Se les ayudaba a fortalecer su decisión frente a las dudas o las tentaciones. Vaya, refleja la seriedad con que se tomaban el bautismo. Muchísima. No era solo un rito simbólico, era un compromiso vital que cambiaba por completo la identidad de la persona y su pertenencia. Pasaban a formar parte de la comunidad. Y en este marco de preparación bautismal tan intensa es donde nace la Cuaresma, ¿no? Exactamente, ahí está el origen. Pero según las fuentes, no apareció de repente con 40 días. No, fue un proceso. Al principio, en el siglo II, era un ayuno muy corto, 2 o 3 días, justo antes de Pascua. Preparación inmediata. ¿Y cuándo se alargó? Fue en el siglo III cuando ese tiempo de preparación se fue ampliando hasta establecerse en 40 días.
Y la referencia de los 40 días es clara. Clarísima. Los 40 días de Jesús en el desierto, preparándose para su misión pública, era un modelo de preparación espiritual. Y una cosa interesante que mencionan las fuentes, este tiempo no era solo para los catecúmenos que se iban a bautizar. Correcto. También los penitentes públicos. ¿Quiénes eran? Eran cristianos que habían cometido faltas graves, pecados públicos, y que buscaban la reconciliación oficial con la comunidad. Ah, vale. Pues ellos también aprovechaban este periodo para intensificar su penitencia, su camino de vuelta. Y poco a poco entonces toda la comunidad empezó a vivir este tiempo. Sí, se fue generalizando. Toda la comunidad empezó a vivir la Cuaresma como una preparación conjunta para la gran fiesta de la Pascua, un tiempo de renovación para todos. O sea que la Cuaresma original tenía un enfoque muy claro: preparar a los nuevos miembros y reconciliar a los que se habían apartado. Exactamente. El enfoque era eminentemente bautismal y penitencial, y siempre vivido en comunidad. Y el culmen de todo esto era la vigilia pascual. La noche central del año. Era larguísima, llena de simbolismo. ¿Cómo era? Pues empezaba con muchas lecturas bíblicas. Se repasaba toda la historia de la salvación, desde la creación hasta la resurrección. Un recordatorio potente. Y luego el momento cumbre para los candidatos, el bautismo. Normalmente por inmersión total, ¿eh? Simbolizando la muerte al pasado y el renacer. Exacto. E inmediatamente después, el obispo les imponía las manos y los ungía con crisma, un aceite perfumado. Lo que hoy llamamos confirmación. Eso es, para significar el don del Espíritu Santo que recibían. Y ya está, ahí acababa. Casi. El último paso, en esa misma noche, era que los neófitos, los recién bautizados, que solían vestir túnicas blancas, Símbolo de pureza. participaban por primera vez en la Eucaristía, recibían la comunión. Ahí se completaba su iniciación cristiana. Qué interesante esa secuencia original. Bautismo, confirmación y Eucaristía, todo junto. Es clave. Todo en la noche de Pascua. Ese era el modelo estándar de cómo uno se hacía cristiano en la iglesia primitiva. Me impresiona mucho la dimensión comunitaria de todo el proceso. Era fundamental. No era un camino individual, solitario. Toda la iglesia local, toda la comunidad se implicaba en acompañar a los catecúmenos. Totalmente. La comunidad entera rezaba por ellos, los apoyaba, los instruía a veces y celebraba su incorporación como un crecimiento del propio cuerpo de Cristo. Y para los que ya eran cristianos, me decías, la Cuaresma y la vigilia eran también importantes. Claro, eran un recordatorio y una renovación anual de su propio bautismo, de su compromiso, de su identidad como pueblo nacido de la Pascua. Fortalecía los lazos y el sentido de pertenencia. Era un volver a empezar cada año. Y volviendo a la pregunta de antes, ¿había aquí también una dimensión de testimonio hacia afuera? ¿Qué decía esta forma de hacer las cosas? Sí, sin duda. Toda esta estructura tan seria, tan comunitaria, de iniciación, pues decía cosas importantes. ¿Cómo qué? Pues primero, mostraba la conexión profunda entre los sacramentos centrales, bautismo, confirmación, Eucaristía, y también la penitencia, ligada a la Cuaresma. No eran actos sueltos, formaban un todo coherente. Entendido. Segundo, dejaba claro que la Cuaresma no era un invento posterior, medieval, como a veces se oye. No. Sus raíces están ahí, en los siglos II y III, ligadas íntimamente a la preparación pascual. ¿Vale? Y tercero, el hecho de que esta iniciación completa, bautismo, confirmación, Eucaristía, se realizara normalmente por el obispo, y de forma tan estructurada y bastante universal en las distintas iglesias. ¿Qué indicaba eso? Pues se presentaba como una prueba de la continuidad con la fe y la práctica recibida de los apóstoles. Reforzaba la idea de una tradición coherente, transmitida fielmente. Lo que se llama la sucesión apostólica. Plantea cuestiones interesantes sobre cómo vemos la historia, ¿no? Y el desarrollo de estas prácticas a lo largo del tiempo. Desde luego. Bien, pues hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Si tuviéramos que resumir lo esencial de este análisis de las fuentes, ¿qué destacaríamos? Pues yo diría, por un lado, esa simbiosis total en los orígenes entre celebrar la Eucaristía y practicar la caridad organizada. Eran inseparables. Comulgar con Cristo era comulgar con el hermano necesitado. No había una sin la otra. Exacto. Y por otro lado, hemos visto cómo la Cuaresma nació como un camino intenso y sobre todo comunitario. No tanto de penitencia individual, como a veces la entendemos hoy. No tanto al principio, estaba muy centrado en preparar y acoger a los nuevos miembros a través del bautismo en Pascua. Integrándolos plenamente en la vida y misión de la Iglesia. Eso es.
No eran, por tanto, prácticas aisladas. Eran como facetas de una misma realidad. Una fe que se celebraba, Eucaristía, bautismo, se preparaba seriamente catecumenado, cuaresma, y se demostraba en el servicio concreto. la caridad. Todo estaba profundamente entrelazado. Formaba un tejido muy unido. Exacto. Y tal vez, para cerrar, podríamos dejar una pregunta flotando, ¿no? A ver, Ver esta integración tan fuerte en los primeros siglos entre el culto, la iniciación, la acción social, nos dice algo, sobre nosotros hoy. claro, sobre cómo vivimos o quizá a veces cómo separamos estos elementos hoy en día, ya sea dentro de una comunidad de fe O incluso fuera, ¿no? o incluso pensando en términos más amplios. ¿Qué relación hay entre los ritos que unen a un grupo, la forma en que se integra a la gente nueva y el compromiso real con la responsabilidad social? Es una buena pregunta. Ver esa unidad original, pues sí que da que pensar sobre cómo conectamos o desconectamos las cosas ahora. Una idea potente para seguir dándole vueltas. Pues ahí la dejamos.